Buenos días, hermanos. Dios les bendiga a todos los que están en casa y también a todos los que están acá con nosotros. Santo sea el Señor, esto también se oye. Vamos a ver ahí. Estoy monitoreando, según yo aquí, mire, en la red, para mirar a ver cómo estamos, pero espero que todos estén bien y que todos se la estén pasando bien en casa durante todo este tiempo, ¿verdad? Que tenemos de reposo, diría yo, y pues de estar encuevados como Elías, hermanos. Pero no porque estemos acobardados, simplemente porque queremos seguir pues el protocolo de las autoridades en cuanto a el trabajo que estamos haciendo de mantenernos conectados con la gente que es parte del ministerio y también con todos los amigos y consiervos que pues nos honran con su sintonía en todas nuestras transmisiones. Así es que vamos a saludar a todos de antemano los que están ya conectados. No sé, hermana Sandra, cuántas personas están conectadas, no sé si tú tienes control sobre eso, o quiénes son los hermanos, más que todos los más conocidos, ¿verdad? Hay varios, el pastor Ronnie también conectado. Dios te bendiga, Ronnie, de California. ¿Quién más? Los hermanos, bueno, hay varios. Para no perder tiempo, creo que vamos a aprovecharlo mejor. Y saludamos también a los hermanos de la iglesia en la ciudad de Everett. Hermanos, también Dios les bendiga, el grupo que está allá también trabajando. Y a la expectativa también de nuestras reuniones que tenemos ahora juntos para poder servir al Señor y pues aprender de la palabra de Dios y desde luego pues crecer en la gracia y el conocimiento de cada uno. Donde quiera que usted me esté escuchando, también hay otros pastores, noté en YouTube, creo que están conectados con nosotros y qué bueno, hermano, que haya gente que esté conectada con nosotros en este tiempo de tanta necesidad. Amén. Gloria a Dios. Amén o no amén. Amén, hermano anciano. ¿Qué piensas tú? Claro que sí. Claro que sí. Me imagino yo que hay muchos conectados, ¿verdad? Hay diferentes grupos de personas que por causa de la situación pues tienen que estar conectados, ¿verdad? Ya que no se nos permite poder reunirnos en un lugar o en un templo, en un local, en una iglesia, ¿verdad? Aunque nosotros somos la iglesia, pero en un lugar, en un local. No se nos permite por el momento, aunque sabemos que todo esto va a pasar, va a terminar algún día, no sabemos cuándo todavía, ¿verdad? No hay una fecha establecida por el momento, pero pues aguanten, hermanos, un poquito más de tiempo, amén. Mientras tanto, no se despegue, no se desconecte de las redes de YouTube, Facebook, y sí es importante también que podamos compartir. Si usted puede hacerle share, compartir ahí para que otros vean. Y también se puedan congregar desde su casa, ¿verdad? Amén. Así es de que... Sí, que es bien importante ahorita, hermanos, seleccionar programas porque pues es una navaja, las redes sociales es una navaja de dos filos, en el sentido de que se abre para que cualquier persona pueda transmitir y la verdad, lamentablemente, tenemos muchos que están transmitiendo, hermanos, a través de las redes sociales, que no están llevando realmente un buen mensaje, un buen reporte, y bueno, pues no queremos crear tensión en el pueblo, ni tampoco queremos crear terror ni miedo. Queremos ver, hermano, a los gigantes de Canaán como algo que el Señor que está de nuestro lado va a vencer y que nos va a permitir cosechar la abundancia y la riqueza de la tierra de Canaán. Espero que me entienda la metáfora que le acabo de hablar y que podamos nosotros comprender de que Dios es más grande que todos esos gigantes que estaban en Canaán cuando Moisés mandó a los 12 espías, hermano, 12 a revisar la tierra, y 10 de ellos trajeron un mal reporte y provocaron que el pueblo se atemorizara. Y entonces hoy en día está sucediendo exactamente lo mismo. Las redes sociales es una navaja de dos filos. Por eso usted debe de seleccionar los programas que usted va a mirar, aún las noticias que usted va a mirar, para que no se autoprograme, porque el ser humano es muy
tendido a tener miedo, a tener temor, y desde luego, pues lo he dicho en otras ocasiones, que el miedo es muy natural, pero no es natural cuando el miedo controla a la persona, incluyendo a creyentes que todavía tenemos ese sentimiento, gracias a Dios, de sentir miedo en ciertas cosas. Pero, lo repito, es muy importante ahorita cernir y saber dónde usted va a poner sus ojos y su oído y buscar los mejores programas, hermano. Yo le recomiendo que busque a el hermano Tito Ávila. ¿Qué piensan ustedes, hermanos? ¿Verdad? A Ministerio Levantando la Cosecha. ¿Qué piensas tú, hermano anciano? No, pues, qué bueno, sin duda que sí. ¿Sí? Aquí se predica buena palabra. Hay un buen mensaje. Amén. Sí. No sé qué piensa mi esposa, ¿verdad? Vive conmigo. Sí, aunque el proverbio dice, cuídate de la que duerme a tu lado, ¿no? Pero yo no me cuido de ella. No, pero yo creo, hermanos, que debemos crear confianza al mundo y al pueblo. A mí, yo entiendo que la iglesia, pues, está atravesando por momentos difíciles también, juntamente con el mundo, y no nos gozamos con la situación que el mundo tiene, y es una realidad y una verdad que no podemos ocultar por ningún lado, hermanos. Es muy lamentable la crisis en la que el mundo ha entrado, pero a la misma vez, pues, ¿qué puedo decirles, hermanos? Son cumplimientos proféticos que nos tocó ver en nuestro tiempo a nosotros. Aunque hay tantas tesis, ¿no?, de todo este asunto, tantas cosas, y pues yo no me quiero meter en eso para que no me vayan a cortar el Facebook ni tampoco el YouTube, hermanos, porque ahorita ya los están cortando. A media vez menciones ciertas palabras, sales, y no queremos cortar esa bendición, así queremos ser sabios, pero tenemos tanto misterio en todo esto, y sabemos que atrás de esto debe de estar la mano negra del hombre, en el hambre de poder, pero también vemos la permisión de Dios en un cumplimiento profético para concientizar al mundo que Dios es el que tiene el poder de hacer las cosas y permitir una situación mundial como la que estamos pasando, para hacer un llamado a su creación al arrepentimiento y el convertimiento de sus malas obras. Porque el mundo, hermano, estaba, perdón que lo diga de esta forma, a veces soy un poco fuerte para hablar, pero apestando, hermano, de tanto pecado. Créamelo, apestando, diría yo, con tantas cosas que estaban sucediendo en diferentes naciones, y de repente Dios permite que todo el mundo sea enjaulado en su casita. Y ahora desde ahí ya no puede salir a hacer todas las cosas que Dios miraba. El pecado que se cometía en el tiempo de Noé y en las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y Dios de alguna forma frenó todo eso para que el mundo tenga un respiro, definitivamente. Pero no sabemos si este respiro es temporal o es permanente, porque proféticamente hablando, cuando vemos los caballos cabalgar, hermanos, y cuando vemos ya las trompetas sonar y las copas derramarse, vemos otro ángulo de la Biblia en que vemos cumplimientos proféticos que se están sucediendo ya en el día de hoy, y que pues deben de suceder, y no podemos hacer nada en poder frenarlo, solamente pedir a Dios que acelere el proceso, y pues que a nosotros no nos toque, ¿verdad? Así de sencillo. Y no estoy deseando que le toque al otro, pero pues nosotros debemos de marcar la diferencia del que sirve a Dios y el que no sirve a Dios. En pocas palabras, Dios ha dado promesa a su pueblo de guardarlo, de protegerlo, y pues estamos confiando en la voluntad del Señor, desde luego, y orando por las naciones también para que Dios tenga misericordia en su grande amor y misericordia, y acelere todo este proceso de formamiento o depuramiento, diría yo, que el mundo está experimentando, y la iglesia juntamente todavía también con el mundo está siendo ajustada y depurada. Lo he dicho todos los días, casi manejado esa temática en la radio, hermanos, en el Facebook, ¿verdad? Es que yo pienso que estoy en la radio, ¿verdad? Ya de la radio salimos hace muchos años, pero todavía como que siento como que estamos. Pero bueno, yo veo a mi esposa tan interesada en hablar y saludar a los hermanos que no me cabe la menor duda que ella está desesperada
hermanos, por hablar con ustedes, ¿verdad? No, pues saludando a los hermanos. Ya los saludé. Pero sí, deseo de todo corazón que todos estén bien en casita, con sus niños, con su familia y haciendo de este tiempo un tiempo de coinonía con la familia, de estar todos unidos ahí en casita, disfrutando de cada uno de ustedes en su casita, amén. Porque pues como lo digo siempre, los cristianos casi no tenemos ese tiempo para estar con la familia, siempre estamos en actividades con la congregación y todo eso, entonces ahora Dios les ha dado más tiempo para estar en casita con la familia, disfruten de ella. Correcto, y pues seguir, hermanos, desde la casa, sirviendo al Señor. Ahora le tocó a usted aprender a ser el pastor de su iglesia, o sea, de su familia, en casa. Usted es el que tiene que desarrollar ahora más que nunca me estoy refiriendo al varón, hermanos, que tiene que desarrollar la figura sacerdotal en el hogar, donde la voz de autoridad, la voz de mando, ahora sí, no la voz del macho, decíamos el viernes, ¿verdad? Porque se confunde la voz del macho con la voz de mando, la voz del sacerdote, que tiene que convocar a su familia y también dirigir a su familia hacia donde van a recibir el alimento y la administración del Espíritu. Y pues si usted es parte de este ministerio, pues con más razón, hermanos, usted debe de programarse de antemano ya que sabemos que vamos a extendernos con el toque de queda, diría yo. Las restricciones que tenemos un poquito más, tentativo está hasta mayo 4, pero dicen los expertos que no es recomendable que el presidente levante la orden ni los gobernadores. Y yo estoy muy de acuerdo, porque no vamos, hermanos, a pretender que ya porque dieron una fecha ya se alivió todo y se curó todo. No, todo eso están hablando de que si se descuidan y se quita la orden de poder juntarse, de no poder juntarse, perdón, se corre el riesgo de que haya una segunda ola de contaminación. Y es lógico, hermanos. No necesita uno ser experto para entender que una fecha, un día no va a cambiar nada, hermanos. No porque el 4 de mayo se haya dicho de que vamos a volver a poder juntarnos, ya todo esté bien. No, yo creo que va a haber un proceso de acoplamiento, y más recomendable todavía que alarguen, hermano, la situación por la salud de las familias y también de los cambios en el mundo. De otra manera, se corre el riesgo de que en el verano, se imagina, hermanos, en el verano tengamos también otra vez otras situaciones así como la que tenemos. Eso es lo que están diciendo los expertos. Entonces, el 4 de mayo es tentativo. Pensemos que vamos a proyectarnos y que de alguna forma la iglesia tiene que seguir sirviendo al Señor. Sirviendo al Señor principalmente de la forma que Dios nos ajuste, porque nosotros somos ajustados por Dios en un determinado momento, principalmente como en el que nos cambia todo el protocolo del Señor, nos cambia todo el programa, hermanos. Y si se da cuenta, de un día para otro nos salimos del templo y nos fuimos a las casas. Yo digo los que siguen congregándose con nosotros, los que no se congregan, hermanos que no se congregaban aquí, pues me imagino espero que estén cambiando, hermanos. Espero que por lo menos el miedo les haga sentir la responsabilidad y la necesidad de ser fieles en congregarse, de cumplir con Hechos 10:25. Porque sería crítico que en medio de todo un proceso todavía la gente esté pensando en decir, yo voy a llegar otra vez cuando me dé la gana a la iglesia, o me voy a congregar cuando quiera. Al cabo Dios entiende. Y yo entiendo, hermanos, que la salvación no es porque la gente se congregue o no, pero yo quiero decirle que la recompensa sí, porque eso va a mostrar el amor que hay en el corazón a Dios. Y yo siempre lo he dicho, ¿cómo quiere alguien pasar junto con Dios toda la eternidad cuando en la tierra no es capaz de pasar el tiempo que Dios le permite estar en su presencia?
Y muchas congregaciones tenemos solamente 2 cultos, hermanos, para reunirlos. Ya su responsabilidad en casa como persona, pues ese ya es cuento suyo. Usted tiene que tomar una responsabilidad y desarrollar la función de sacerdote. Si al varón no le funciona la cabeza, pues ahí está el cuello para que mueva la cabeza, que es la mujer. Es cuando surge la mujer moviendo al varón para que la cabeza tenga movimiento, hermanos. De otra manera, si los dos no se mueven, pues va a haber un cuerpo completamente inerte que no va a funcionar. Entonces yo considero que se puede seguir sirviendo al Señor desde su casa y de hecho eso es lo que vamos a tratar hoy. El tema de la iglesia como servidora. Cómo la iglesia puede servir desde su casa a Dios y cómo puede continuar con el servicio al Señor. Antes de entrar en el tema, quiero pedirle a nuestro hermano a Carlos Anciano que ore y que nos introduzca una palabra de oración juntamente con usted en su casa, y luego le voy a pedir a hermana Sandra que lea el pasaje principal del tema, Juan 12:26, por favor, y nos ponemos y oramos, hermanos, por favor. Muy bien, usted que está en su hogar, incline su rostro. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, bendito Dios, por este tiempo. Gracias por permitirnos, Señor, poder transmitir, Señor, por medio de las redes esta palabra, Señor. Te pido, Señor, que puedas preparar el corazón, Señor, de las familias, el corazón de los que están, Señor, por medio de esta red social, Señor, que nos están viendo en vivo en este momento. Prepara sus vidas, sus corazones, Padre, como una tierra fértil, para que tu palabra, Señor, sea sembrada en sus corazones, en sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús, permite, Señor, que lo que hablemos en esta mañana, Señor, sea de edificación para tu pueblo, de fortaleza para tu pueblo, Señor. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, te damos gracias y nos ponemos en tus manos, Señor, en este momento, y permite que sea tu Espíritu Santo, Señor, tomando el control, Señor, de este tiempo, de cada uno de nosotros, de los que están en sus casas, en sus hogares también, Señor. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén, Señor. Amén. Ahora sí vamos a leer el verso, hermanos. Hermanos, por favor, el micrófono de hermanas Sandra. Juan 12:26, hermanos. Dios les bendiga. Juan 12:26 dice: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Si alguno me sirve, que me siga, y donde yo estoy, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Así dice Juan 12:26. Sí, hay una honra, hermanos, en el servir a Dios, y eso es lo que yo quiero que nosotros revisemos, porque si alguno me sirve, dice, donde yo esté, estará también mi servidor, y mi Padre le honrará. Entonces, déjeme, estoy tratando de buscar aquí el pasaje 12 que, sí, yo lo puse creo en el tema, ¿no? Ok, perfecto, yo fui entonces. Alguno me sirve, que me siga. Entonces, donde yo estoy, ahí también estará mi servidor. Y luego está la segunda parte, que si alguno me sirve, 2 veces, ¿se da cuenta? Que dice, el Padre lo honrará. Ahora, cuando nosotros hablamos de la honra, hermano, pues nosotros comprendemos que estamos hablando del reconocimiento del honor que se le da a una persona, reconocimiento público. Usted va a encontrar constantemente en la Biblia que el Señor habla cuando se hace algo en secreto, cuando se hace algo sin que el otro sepa, Dios le va a recompensar en público. Eso se llama honra, una recompensa pública. Es cuando alguien hace algo sin que esté buscando tocar trompeta o dar a conocer lo que hace, entonces el Padre se encarga de honrarlo a su tiempo.
Y esa es una de las cosas que a veces la iglesia, hermanos, hemos descuidado de aprender a servir al Señor, porque no sabemos la honra que el Padre trae para todo servidor, y por el otro lado, tampoco consideramos las posiciones que nuestro Señor nos da, porque aquí hay dos cosas, posición y honor, que estamos viendo en la iglesia que aprende a servir al Señor. Dos cosas, posición y honor. Y por eso yo quiero compartir con usted rapidísimo la idea. Hermanos, voy a tratar de dejarle a los hermanos algo para que puedan ellos abonar y junto con lo que ya tienen en mano, pues podamos nosotros sacar una conclusión de todo lo que tiene que ver con la función de la iglesia como servidora. Servidora en diferentes aspectos y en diferentes ángulos también, no nomás en un solo lugar, porque a veces hay personas que piensan que solo pueden servir en un solo lugar, pero no, hay diferentes funciones y diferentes posiciones. Entonces, la iglesia, el servicio, hermano, es una de las fases que la iglesia debe de desarrollar en la tierra. Por favor, quiero aclarar, no confundamos el humanismo con la función de la iglesia como servidora. Y voy a hablar un poquito más adelante sobre el humanismo para que entendamos por qué no debemos de confundir el humanismo con la función de servir como iglesia, hermanos. Dios no dejó a su iglesia en la tierra para rescatar a los pobres de su pobreza, pero sí para que se incorpore a servir a su prójimo, mostrando la otra fase de la iglesia, gozar de un buen carácter humano, con corazón que siente el dolor y la necesidad de otros. Y aquí le voy a dar un pasaje, cuando el Señor dice, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. O sea, ni siquiera Jesús vino a quitar la pobreza, hermanos, porque había pobreza. Entonces, cuando uno sirve, nuestro servicio debe de ser sin ruido. ¿A qué me refiero sin ruidos? A lo que dijo Jesús en Mateo 6, 1 al 4. Yo quiero que alguien me lo lea, ese pasaje rapidísimo, 6, 1 al 4, por favor. Dice Mateo 6:1, cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa vuestro Padre que está en los cielos. Por eso cuando des limosnas, no toquéis trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en la sinagoga y en las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Sí, ahí está lo que yo le mencionaba, hermanos, de la honra del servidor, cuando la iglesia decide servir, principalmente en este tiempo donde debe de mostrarse el servicio invisible, hermanos, donde el pastor no te está viendo, donde tu coordinador, tus líderes no te están viendo ni te pueden aplaudir, ni tampoco te vas a deleitar en el aplauso. No debes de dejar de servir, pero debes de continuar con tu función como iglesia que sirve, la iglesia que está lista para servir, la iglesia servidora. Entonces hay que entender que cuando el Señor está hablando a no hacer ruido, es de que cuando usted dé algo, cuando usted haga algo, no toque trompeta para ser visto por los hombres, para que el Señor lo honre para que el Señor lo honre en público de lo que usted hace en privado, sin que nadie se dé cuenta de lo que usted hace. Que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha. En pocas palabras, de que sea algo que se hace como para el Señor y que sea de corazón, todo lo que usted haga. De hecho, la limosna en el Antiguo Testamento estaba designada para ayudar al pobre.
Hoy en el Nuevo Testamento no tenemos nosotros, hermano, orden de levantar limosnas. Por eso yo no estoy de acuerdo con una iglesia que levanta limosnas, principalmente cuando no se reparte con el pobre, porque la destinación de esa limosna era para el pobre. Pero hoy la Biblia nos habla de las ofrendas, hermano. Nos habla de apoyar al prójimo. Si podemos hacerlo con lo que podamos, principalmente como iglesia, porque la iglesia tiene que aprender a servir, no solamente dar dinero, sino también servir, prestar su servicio. Entonces, cuando se toca mucha trompeta de lo que se da o se hace, es seguro que se busca algo más que su propia gloria de lo que hace. Entonces anda buscando reconocimiento, que yo creo que el pasaje del libro de Juan 12, hermana Sandra, es claro y conciso, que dice: si alguno me sirve, sígame. Correcto. ¿Y qué más? Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Es la primer fase, donde yo estuviere, está hablando de posición. Y luego dice: si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Entonces está hablando de honra. Y cuando hablamos de servir al Señor, hermanos, hablamos de que Dios se encarga de ponerte en un lugar de posición para que brilles, o de reconocimiento para que tengas cierto nivel de reputación, y por el otro lado que el Padre te dé a conocer, honrándote de lo que haces, de lo que dices o lo que eres, sin que tú lo publiques. Jesús lo dijo: el que da testimonio de sí mismo, su propia gloria busca. Entonces es relativo, hermano, lo que yo le estoy hablando, de que cuando alguien va a dar o va a hacer algo, debe de hacerlo como para el Señor, y hacerlo en privado, sin que tu mano derecha sepa lo que hace tu izquierda, sin decir: señores, voy a hacer esto, voy a levantar esto y voy a dar esto, y quiero que todo el mundo sepa que yo, Tito Ávila, lo está haciendo. No. Entonces yo ya estoy prácticamente buscando mi propia recompensa, o busco otra cosa. Entonces hay que aprender a servir al Señor. Entonces, hoy que usted está en su casa, por ejemplo, los servidores que trabajan como mujeres, ¿por qué no siguen siendo mujeres en su casa, hermanos? Mujeres ahora ya no con la iglesia que tiene en casa, con su mujer y con sus hijos. Los hermanos que se supone que están trabajando con los jóvenes, hermanos, ¿por qué no trabajan con los jóvenes? ¿Verdad? Desde casa, hermanos, digo yo. ¿Por qué dejan el trabajo? Solo porque ya no nos podemos juntar. Se recuerda que hablamos de la unidad, que la unidad no nos separan, las distancias no nos deben de dividir cuando realmente estamos unánimes, porque la unidad es inquebrantable, inseparable, no se puede cortar cuando alguien está unido. Cuando alguien está junto, sí, porque salimos en un desacuerdo y cada quien, como dice el dicho, calabaza, calabaza, cada quien para su casa. Pero cuando hay unidad, hermano, y hay entendimiento, se continúa buscando y promoviendo lo que es el estar unidos, aunque a veces no se esté de acuerdo, ¿no?, con algunas cosas que tenga el cuerpo, pero eso no debe de dividir a nadie. Entonces, por el otro lado, cuando la iglesia entiende que tiene que seguir sirviendo, hermano, el hecho que no estemos congregados físicamente, no le quita el derecho que usted continúe con sus privilegios. Perdón, ¿se le ha quitado a alguien el privilegio? Hermanas cantoras, ¿por qué ustedes no cantan en casa con sus hijos? Pregunto yo, porque yo me imagino que iba a decir la liturgia, pero en realidad sí es la liturgia. Me imagino que el culto que tienen en casa, no me lo quiero imaginar ni quiero decirlo, hermanos. Yo quiero pensar que la iglesia no ha perdido el camino y que se sigue vistiendo, arreglando, preparando para presentarse en su casa al servicio que trasladamos por la red. Cada quien en su función, los mujeres como mujeres y los cantores como cantoras. Porque me gustó mucho lo que dijo tu hijo la otra vez, que mandó, espero que lo siga haciendo, que me mandó por YouTube, que dice: pastor, aquí estamos, estaba tocando la guitarra juntamente con ustedes en el grupo. Calidad. ¿Me explico? Un niño, hermano, ¿de qué edad tiene tu hijo? 12 años, que tiene talento musical dado por el Señor, desde luego, que Dios le ha ayudado, y me imagino que sus padres también le han ayudado a que él se forme y se vaya formando, y lo demás lo hemos hecho aquí un poquito nosotros. Pues
Eso es lo correcto. Usted está cantando, cante con el grupo. ¿Por qué se separa? Usted está tocando, toque con el grupo. Usted está con mujer, está con mujer. Hermanos que cuidan niños, ¿por qué no cuidan a sus hijos? Si es toda una terapia que el Señor nos está dando, hermanos. Hermanos que cuidan jóvenes, ¿por qué no cuidan a los jóvenes? ¿Dónde están los pastores de jóvenes, hermano? Aleluya. No, espérame, ya hablaremos de eso ahorita. Es que todo el mundo se ha relajado, hermanos, se da cuenta. Hay crisis, no podemos estar juntos. ¿Y que ya nos dividimos? No, ¿ya nos dividimos o somos todavía un cuerpo? Entonces la iglesia tiene que aprender a continuar con su servicio como iglesia servidora, hermanos. Digan amén, por favor, hermanos, por internet. No se pongan serios. Ahí, por internet, amén. Por eso que la iglesia servidora debe de desarrollar, hermano, características de servicio en lo que hace, pensando que lo hace por amor a Dios, para el Señor. Amén. Le voy a dar un verso. Colosenses 3:23, hermano anciano, por favor. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. ¿Se da cuenta? Entonces, si usted hace algo sirviendo al Señor, ¿qué va a hacer el Señor? Lo va a honrar poniéndolo en posición y dando a conocer lo que usted hace y lo que usted da. Ahora, si usted busca la gloria de los hombres, pues está bien, hermano. Si a usted le gusta que le palmemos la espalda, pues amén. ¿Qué más nos toca más que seguirle la corriente a veces a algunos? Pero créamelo, que cuando usted aprende a servir, tomar la postura de ser la iglesia servidora, Dios se encarga de darle mayor honra que la que le daría yo como pastor o a alguno de sus coordinadores. Me estoy dando a explicar, ¿verdad? Perfecto. Entonces, rapidísimo para no perder el hilo, hermanos, y entender esto. La iglesia aprende a desarrollar carácter de servicio cuando se propone servir. Voy a dar aquí 5 puntos rápidos, para que los hermanos anoten y vayan agregando sus puntos. Primer punto, que la iglesia empieza a desarrollar carácter de servicio es cuando decide servir a su prójimo. Eso se llama, hermano, yo le he puesto acá, se llama desarrollar carácter humano. Eso. Y aquí le voy a tomar prestado, hermano, un pasaje que quiero hablar más adelantito también y reiterar un poquito, a Lucas 10, 25, 37. Porque alguien debe estar diciendo como este hombre, ¿y quién es mi prójimo, verdad? ¿Lo tiene Lucas 10, 37? 25, correcto. Eso fue lo que dije, ¿no? Lucas 10, versículo 25 al 37. Sí, ¿qué dice? Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones?
Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Correcto. ¿Qué versión estás leyendo, hermana Sandra? Reina Valera. Reina Valera, perfecto. Sí, me gusta la expresión que dice el verso 29. Pero él queriendo justificarse preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Sí? Entonces, lo que el Señor le está enseñando, hermano, es a que el prójimo, hermano, puede ser una persona quebrantada, una persona necesitada. Puede ser estoy hablando de realmente una persona necesitada, porque en realidad el prójimo es el próximo que está aquí conmigo, mi próximo que está aquí, mi prójimo. Pero sin embargo, hay próximos o prójimos que están realmente necesitados. Y hay otros que no. Entonces, en el caso que el Señor está presentando aquí, está hablando de un hombre que ha sido ultrajado y ha sido quebrantado. Entonces, yo creo que la iglesia aprende a desarrollar carácter de servicio, hermano, cuando se propone a servir a su prójimo y desarrolla ese carácter humano. El carácter humano de atender, si tiene las posibilidades como el Señor, hermano, de dar de comer a multitudes, de proveer a los que están quebrantados, a los necesitados en su momento y funcionar desarrollando ese carácter humano como lo que somos. Mire, si cada uno nos propusiéramos a desarrollar este carácter humano, yo creo que no habría necesidad en ninguna congregación y la congregación fuera multiplicada y fuera bendecida al grado que podríamos tener de proyectarnos a nuestra comunidad y luego a nuestra ciudad, hermano, y luego hacer pues el trabajo misionero, que de hecho pues de todas maneras se hace o tocamos puntos con el trabajo misionero, pero podríamos ser, hermanos, más efectivos cuando tenemos ese sentimiento humano. Jesús lo tuvo. Por eso cuando vemos las 4 fases del carácter de Cristo reflejada en los 4 evangelios, que es uno en realidad, vemos a Jesús con la autoridad de león en Mateo, vemos a Jesús, hermano, con el corazón de lo que estamos hablando, del siervo, del servidor, en el libro de Marcos reflejado, y en Lucas vemos a Jesús con el mejor carácter humano, vemos al hombre que se preocupa por las multitudes y por dar de comer al hambriento o restaurar a los samaritanos, a los prójimos. ¿Me explico? Entonces la iglesia aprende a desarrollar carácter de servicio, hermano, cuando se propone también a apoyar a su congregación en sus necesidades. Esta es la segunda parte, el segundo punto. Apoyar a su congregación en sus necesidades. La iglesia, desde luego, depende de la colaboración que el pueblo da. Seguro que sí, aunque a algunos no les guste. Toda non-profit corporation, hermano, depende de donaciones. Seguro que sí. Y si no fuera así, entonces que quiten todas las del gobierno, no solo las religiosas. Toda 501c3 o cualquier corporación que depende, hermanos, de donaciones, de eso depende. No hay otra forma de que se sostenga un ministerio que voluntariamente pues trabaja al servicio de la gente, pero por amor al Señor. Esa es la parte importante que enseñar. Entonces hay que entender que la iglesia aprende a desarrollar carácter de servicio cuando se propone a servir a su congregación en sus necesidades. ¿En qué sentido? Desarrollando proyectos internos y externos. Como voy a hablar, áreas de servicio en departamentos sin quejas, porque Dios oye y ve y honra a los que le honran. Lo dije anteriormente, ¿verdad? Inciso B, en evangelismo, trabajo comunitario, lo que sea, evangelismo personal, de cualquier forma, pero ganando almas para el reino del Señor, para Dios. O sea, hay una función que la iglesia debe de empezar a poner en práctica para desarrollar carácter de servicio. O sea, ¿cómo yo puedo hacer funcionar un músculo, hermano, acrecentarlo? Pues ejercitándolo. ¿Cómo la iglesia va a aprender a servir? Practicando el servir. ¿Cómo la iglesia va a empezar a afinarse como la iglesia servidora? Tomando la responsabilidad y el compromiso de apoyar en sus necesidades a todo ministerio y a toda congregación, más en este tiempo. Y sabemos que estamos en tiempo, pero yo le voy a explicar algo, cómo Dios opera, hermanos. Eso es solamente para la gente que tenga fe.
Usted que no tiene fe, que es raciocinio, que le gusta la hermenéutica racional, pues no me va a entender lo que le voy a decir, pero de igual forma, qué bueno que está con nosotros, ¿verdad? Entre la audiencia. Amén. A lo mejor el Señor le enseña un poquito más sobre esto. Tercer punto que la iglesia tiene que, hermano, desarrollar o aprender a desarrollar, para desarrollar que haya carácter de servicio, es el apoyar a los ministros, a los que llevan la carga por el evangelio, a ministros que les han servido tanto el pan como el vino, o sea, la administración del espíritu, quienes velan constantemente por sus almas también. Me parece, lo dije el viernes, injusto que en momentos de necesidad, teniendo hermanos, sabiendo que de alguna forma Dios permite que se tenga, por alguna razón Dios bendice a unos a veces más que a otros, para levantarlos como columnas financieras en su momento, hermanos, y poder bendecirles y mostrarles a Él su poder, es que Dios permite que a veces haya miembros en ministerios que sean bendecidos económicamente, porque puede llegar el día malo en donde los ministros que sirven al Señor puedan carecer. Hoy se habla mucho de, amados hermanos, de apoyar a las naciones, apoyar a las personas que están teniendo hambre. Hoy se habla mucho de apoyar a todas esas personas que lamentablemente siempre se ha hablado de la pobreza. Siempre se ha hablado, hermano, de programas y organizaciones que ayudan a opacar el hambre o amortiguar un poquito el hambre en diferentes pueblos y naciones, pero hoy se está hablando más. Usted ve las redes sociales, está saturado de enemigos del evangelio y de amigos también del evangelio y hermanos en el evangelio que no entienden que Dios, aún en medio de luchas y pruebas, nunca ha ordenado que el pueblo deje de sembrar y que el pueblo deje de cumplir con sus responsabilidades como pueblo del Señor, a menos que haya dejado de ser pueblo. Entonces sí le quitamos la responsabilidad, pero de la misma forma como tiene que, hermano, guardar sus privilegios, porque no se les ha quitado ningún privilegio a ninguno, tienen que seguir funcionando en casa, pues también tienen que seguir con sus responsabilidades de sostenimiento a los ministros. Porque hoy en día se habla mucho de, lo digo nuevamente, de apoyar las naciones y los desastres que hay, pero ¿dónde dejamos a los servidores, los ministros, hermanos? ¿Qué decimos? Es que el Dios que los ha llamado los va a sostener. Claro, para eso está usted como pueblo, para poder sostener a aquellos que han velado por años por su alma. Claro. Digan fuerte amén. Amén. A ver, los 4 micrófonos digan amén. Amén. Faltó el anciano. Yo pregunto, ¿quién le llama a los pastores para preguntarles Sí. si necesitan algo? Gracias, Sandra. Qué bueno, sí. Yo estoy en eso. Algo, correcto. Siempre uno ¿Quién? piensa que los pastores son los que tienen que suplir. Tiene que velar, pastor, que tengo miedo, ore por mí, pastor, fíjese que no tengo para pagar mi renta, pastor, no tengo para comer, pastor, que mire que estoy enfermo. ¿Y quién llama a los pastores para suplirles ahorita? Hermanos, ¿quién ha llamado a su pastor? Menciónenme un nombre de los que han llamado a su pastor para preguntarle. Amén. Usted no necesita llamarme, hermano. Yo soy un hombre de fe y gracias al Señor, pues tengo la fe, ¿verdad? La fe. Tengo la fe. Pero es un principio, es una actitud. Sí, correcto, por mínimo que sea. Correcto. Mostrar respeto. Yo creo que, amados pastores y ministros, por favor, no enseñemos doctrinas extrañas. No colaboremos con esas páginas amarillistas de estar señalando a otros ministros, menos en estos tiempos. Al contrario, pueblo de Dios, debes de levantarte y honrar al que te ha servido sin pedirte absolutamente nada por años. En los momentos de necesidad debes de aprender a compartir tu pan y la bendición y la riqueza que Dios te ha dado. Amén. Amén. Aleluya, eso sí sonó duro en el corazón de muchos. Amén. Bueno, le voy a dar algunos versos para que usted vea lo que la Biblia dice. Hebreos 13:7, voy a darle a mi esposa que lea, por favor, en el tema.
Voy a darle a hermano anciano que nos lea también Hebreos 13:10, por favor. Listo, estamos listos. ¿Me traes agüita, por favor? Solo agüita. Ok, dice Hebreos 13:7, acordaos de vuestros guías que os hablan la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. Ok, acordaos de los guías. Perfecto. ¿Cuántos años te ha enseñado un ministro? Y ahora abandonamos a los ministros. Mire, para lo único que los llamamos es para pedirles oración, para pedirles, ¿qué más? Hasta dinero. Y el ministro puede que esté también en necesidad y esté él orando, Padre, ¿a quién vas a mandar para proveer para mi renta? Mira el templo, Señor, mira, el refri ya está diciendo auxilio, ¿sí? Ya la alacena, ya tengo ya pura sopita Maruchan, ¿verdad? O sea, hermanos amados, seamos justos. La Biblia enseña, esto no se ha acabado. El hecho que haya un virus en el mundo no nos quitó la primogenitura de ser hijos de Dios. ¿Qué dice Hebreos, anciano? Dice, nosotros tenemos un altar del cual no tienen, déjeme lo leo una vez más. Nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo. ¿No lo había leído nunca? Ese verso es nuevo para él, hermanos. Es una revelación del cielo, le acaba de caer. No, es que lo escucho más como una pregunta. No, nosotros tenemos un altar, es una declaración, del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo. Eso lo vamos a explicar algún día, pero él tiene que ir a estudiarlo mucho para entender eso. Ahora, el punto es que si no hay altar, hermano, ¿de dónde va a comer el ministro? Quiero que leas, hermana Sandra, 1 Corintios 9, 13 al 14, por favor. 1 Corintios 9, 13 al 14 dice, ¿no sabéis que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo? Y los que regularmente sirven al altar, del altar reciben su parte. Así también ordenó el Señor que los que proclaman el evangelio vivan del evangelio. Sí, se da cuenta, hermano, y créame lo que el dinero no va a caer del cielo. Sí, el dinero no va a caer. Hermano, usted que tiene, no sea así, no sea gacho, hermano, ayude a su pastor. De veras, es que es una vergüenza y un crimen que por años un ministro haya ayudado, hermano, a sostener y alimentar a una oveja, y ahora la oveja, que hay una crisis teniendo su guardadito, no piensa en el ministro, no piensa en apoyar. Yo no estoy hablando de mí, hermanos, por favor, pero si así fuera, pues aleluya, amén. Pero de todas maneras, yo pienso en aquellos, hermano, mi preocupación central es en todos esos ministros que no tienen una empresa, que no tienen una compañía, que no tienen un trabajo, porque habemos muchos ministros que trabajamos, hermanos. Pero hay otros ministros que no trabajan. Otros ministros tenemos negocios, otros no tienen ni siquiera un trabajo. Entonces, ¿de dónde se van a sostener los hermanos? Pues, amén, ayudemos al mundo entero, pero honremos primero a aquellos que nos han servido por años sin pedirnos nada a cambio. Amén. Ese es mi punto central. Ahora, aquí le voy a dar una base que quiero leer yo en 1 Corintios 9, 11 para este tercer punto, que dice la Biblia: si en vosotros sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de vosotros cosechemos lo material? Esa sí es pregunta. Esa sí es pregunta, mira, tiene un signo de interrogación. Entonces el apóstol Pablo está preguntándole a la iglesia: si en vosotros sembramos lo espiritual, estamos hablando de cuidar de su alma, de orar por ustedes, de bendecirles, de predicarles, de enseñarles, de dirigirles, aconsejarles, tanto que hace un ministro, hermano. Y para que ahora el pueblo esconde la mano y se esconda también, diciendo que el virus y el ministro muriéndose de hambre. Por favor, hermanos, eso es completamente fuera de contexto. Tome nota, por favor. Será demasiado que de vosotros cosechemos lo material. Entonces, la iglesia aprende a servir, hermano, cuando sostiene a sus ministros, cuando tiene cuidado de los que les han enseñado. Aprende a servir, hermanos.
Hebreos 13:17, léelo, hermano anciano, por favor. Y cerramos ese punto. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Permitidle que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Correcto. Entonces, ¿qué hace el pastor, qué hace el ministro? Vela por las almas. Entonces, lo correcto es de que la iglesia desarrolle un servicio, hermano, sirviendo a los que les han servido por años ellos. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo esté, también estará mi servidor, dice el libro de Juan capítulo 12, ¿no? Y si alguno me sirve, mi Padre le honrará, es lo que dice la Biblia. Cuán interesante, hermano, es que la iglesia aprenda a desarrollar carácter de servicio. Entonces es cuando se desarrolla, cuando se propone a servir al prójimo, a la congregación, a sus ministros, ayudarlos en las crisis, hermanos, de que el altar tenga, pues es lo que quiero que usted entienda, que la iglesia no se canceló por un virus, la iglesia sigue, como dice el corito, esta iglesia sigue caminando, ¿verdad? ¿Cómo va el corito, hermano? Ya ni me acuerdo, algo así por ahí va, el hermano Elías se lo debe de saber. Ahora, la iglesia desarrolla también, amados, el carácter de servir, de servicio cuando se propone a servir a su ciudad. La ciudad necesita voluntarios para servicios comunitarios. Entonces, la iglesia, me refiero las personas que somos la iglesia, no el templo, las personas, el local, las personas aprendemos a desarrollar ese carácter de servicio cuando prestamos nuestro servicio a la ciudad que representamos. ¿Usted cree que una ciudad no tiene necesidades? Claro, la ciudad necesita, hermanos, de apoyo comunitario. Entonces, ¿cómo desarrollamos nosotros el sentir de servir y el carácter de ser un buen servidor? Cuando nos responsabilizamos, tomando la responsabilidad de apoyar en proyectos comunitarios. Yo estoy seguro que, hermano, que ahorita después de todo esto va a haber mucha necesidad de apoyo de las iglesias. Y para eso están los servidores, entre comillas, hermano, lo digo nuevamente para que entendamos de que el carácter se desarrolla practicando el trabajo, sirviendo. Todos los capellanes, hermanos, que se graduaron como capellanes, pues para eso es que se graduaron, para ser servidores y estar siempre disponibles a servir en todo momento. Número 5, la iglesia aprende a desarrollar carácter también cuando atiende a su llamado. Si Dios le ha llamado principalmente a la predicación de la palabra. O sea, la iglesia desarrolla ese carácter cuando atiende a su llamado. El carácter de servir. O sea, yo no he visto un solo predicador que diga Dios me llamó y no quiero servir. Pues sería ilógico, ¿no? O sea, decir yo soy predicador pero no quiero predicar. O sea, mejor que no se ponga a predicar, que se ponga a vender papas, hermano. Pero un predicador, lo más que va a usar, hermanos amados, van a ser sus ojos, su boca y sus oídos. Primero los ojos para ver la lectura de la palabra y adquirir conocimiento, los oídos para escuchar la voz de Dios y la boca para enseñar, predicar, predicar. Hermanos, todos los que hemos sido llamados a servir, incluyendo los del canto, deben de aprender que tienen que cuidar su garganta para que puedan servir. Y de todas maneras se va a desgastar, queramos o no. Entonces, ¿cómo aprende la iglesia a desarrollar carácter de servicio? Cuando se propone, hermano, atender a su llamado. Si Dios le ha hecho llamado principalmente, ¿verdad?, a la predicación de la palabra. Aquí surgen los ministros, ponía yo, tipo Marta, de Hechos 6, quiero que vayas buscando Hechos 6, para entender qué dice Hechos 6, hermanos, los cuales terminaron como ministerios tipo María, compartiendo lo que conocen, amadores de la palabra de Dios. O sea, ahí está hablando de ministros de mesa y ministros de altar. Hay dos tipos de ministros. ¿Entendiste ahora sí, mijo? ¿Por qué el pasaje dice así? Que ellos no tienen derecho de comer del altar. ¿Entendiste ahora sí?
porque unos sirven dentro en el altar y otros sirven fuera del tabernáculo. Entonces los servidores, hermanos, de áreas, son servidores fuera del tabernáculo, pero tienen que ver con el tabernáculo. Mientras que los sacerdotes entraban a ministrar al Señor en el altar. ¿Me expliqué, verdad? Es bien fácil entender. Aleluya. Está aprendiendo el hermano, ¿eh? Amén, Aquí yo adelante. sentí como que no encajaba muy bien. Sí, por eso mismo, porque hay que ver primero hacia dónde vamos. Y encontramos a los ministros, hermano, que son ministros, pues. Es más, podríamos agregar aquí a los ministros de Romanos capítulo 3, hermanos. Que la Biblia dice, hermano Carlos, que son ministros, que son servidores, ministros de Dios. Pero son las autoridades que sirven fuera del tabernáculo, que no tienen que ver con el altar, pues. No tienen que ver, el altar tiene que ver con lo que hace la alabanza, que hace con lo que hace la predicación, la enseñanza, todo lo que tiene que ver con ministrar, pero todo lo que tiene que ver con servir mesas es algo que se hace fuera del tabernáculo, hermano. Adelante, ¿qué dice el pasaje? Desde el verso 1. Desde el verso 1, yo te digo cuando pares. Dice, por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir las mesas. Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Ahí está, encargar esta tarea. ¿Se dan cuenta? ¿Me entiendes, hermana? Sí, es Tarea. sí, claro, y Sí. es muy importante hacer hincapié en ese punto, pastor, porque a veces hay confusión o no se reconoce esa distinción, ¿no? De servir ministros de mesa y ministros de altar. Ministros Y de no altar. es, yo he escuchado muchas veces personas que cuestionan por qué es de que se sirve de diferente manera a un ministro, por ejemplo, o a personas que están ministrando o ¿cómo se dice? Ejerciendo sacerdocio dentro de lo que es el altar. Y es precisamente aquí lo que la palabra de Dios nos enseña. Es un Juan 12:26. Juan 12:26 ¿Sí? es un principio y una actitud que nosotros como iglesia individual debemos de aprender y aplicarla cuando llegamos aquí también a la congregación. Ahí quiero agregar algo. No fuimos los que ministramos hoy al Señor, hermanos. No todo el tiempo fuimos ministros. Si usted me pregunta a mí por dónde pasé, yo pasé por un montón de departamentos. Me tocó hasta cuidar niños, para darle una idea. Me tocó hasta cuidar carros, hermano. Acá no cuidan carros ustedes. Menos hoy, que no hay tantos carros porque no hay gente, pues no está la congregación. Ahora los hermanos allá que cuiden su carro en casa, ¿no? Pero, digamos, de predicar, enseñar, de ir a los centros de convalecencia, ir a las ciudades a evangelizar y hablar con la gente. Tanto trabajo, hermano. O sea, no todo el tiempo fui ministro de altar. Fui llamado, como muchos ministros también. Entonces, aquí lo que yo quiero marcar es que Hechos capítulo 6 habla acerca de los ministros de mesa. Pero te das cuenta que esos ministros de mesa escalaron por su fidelidad y terminaron algunos de ellos como ministros de altar. O sea, empezaron sirviendo mesas como Marta, pero no se quedaron porque Dios miró el corazón con el que servían en secreto, calladitos, entendiendo a quién servían. Y cuando vino el tiempo, el Padre los honró y los puso en posiciones diferentes a las que tenían. Y surge un Felipe y surge un Esteban, hermano, predicando y enseñando la palabra del Señor con toda autoridad. Muy bien, entonces yo quiero concluir con esto rapidísimo y continuamos con algunos ejemplos de servidores bíblicos que habla, primeramente, lo digo, Hechos 6, sirviendo, discípulos sirviendo, Hechos 6. Ahí vimos que los discípulos fueron los que servían, hermano, las mesas. Escúcheme, por favor, hermano, que está usted atrás, que quiere que el pastor ande pasando vacuum o sirviéndole agua, que no tiene nada de malo, hermano. Yo lo he hecho y no tengo problema, pero no quiero mostrarle absolutamente a nadie,
Hermano, una actitud de humildad cuando el Señor a mí no me ha mandado a pasar vacuum ni a servir agua a nadie. Pero lo puedo hacer. Es una buena actitud. El hecho de que el Señor le haya lavado los pies a sus discípulos, esa fue una señal de lo que tenemos que hacer todos los ministros, servir toda la vida a hermanos al cuerpo de Cristo. Servir, lavamiento constante, pero cada quien en su nivel. Ministros de fuera del tabernáculo o ministros de altar dentro del tabernáculo. Entonces, hay que hacer esa distinción para que entendamos que y no caigamos en condenación, como yo he escuchado a tantos hermanos señaladores y a tantos hermanos que han juzgado esta parte de por qué se sirve más a un ministro que a un miembro que va comenzando en el evangelio. Bueno, ahí está la razón por la cual usted debe de entender que la iglesia servidora aprende a servir a los que les sirven a ellos a través de la predicación de la palabra y que velan por sus almas y les enseñan, porque esa es la comisión del Señor. Esa es la tarea, hermana Sandra, que uno tiene, no de servir mesas. A los discípulos de Hechos 6 se les dio la tarea cuando eran discípulos de servir mesas. Cuando ellos fueron ministros, me imagino que tuvieron también a sus servidores. Usted puede verlo ahí, Lucas 10, 25 al 37, como en la experiencia del buen samaritano. Usted se da cuenta que el buen samaritano paga por el servicio de su prójimo, hermano, y pone en el mesón al que había encontrado quebrantado, paga, hermano, y no solamente paga, lo unge con vino y con aceite, pero toma la responsabilidad de funcionar. Número 2, otro ejemplo que le voy a dar es, podemos nosotros servir a los quebrantados, lo vuelvo a decir, el buen samaritano que hablamos ahorita, podemos servir a los quebrantados de corazón o los que están, como dicen por ahí vulgarmente hablando, que están quebrados, ¿verdad? Sí, ¿se acuerda usted de esa expresión, verdad? La tercera es reconocer la experiencia de servicio de la viuda de Sarepta. Esta experiencia, hermano, es algo que uno tiene que valorizarla porque es una gran experiencia. Primera de Reyes 17, 8 y 9. Yo quiero que vaya alguien a buscar Primera de Reyes 17, 8 y 9 rapidísimo, hermanos, y podamos ver que ahí habla acerca de una experiencia de fe en donde una persona se compromete y atiende a la orden de obediencia de un profeta para que 17, bien leído y bien conciso y bien claro, por favor, 17, 8 y 9. Vamos a leerlo rapidísimo al 15. Gloria a Dios. Dice, vino después a él la palabra del Señor diciendo, levántate, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate ahí. He aquí yo he mandado a una viuda de ahí que te sustente. Él se levantó y fue a Sarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, he aquí ahí estaba una viuda cogiendo leña, y la llamó y le dijo, te ruego que me consigas un poco de agua y un vaso para que yo beba. Cuando ella iba a conseguirla, la llamó y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Pero ella respondió, vive el Señor tu Dios, que no tengo pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. Entonces Elías le dijo, no temas, ve, haz como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta de eso y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor, Dios de Israel, no se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la faz de la tierra. Amén. Entonces usted se da cuenta ahí, hermano, usted lo puede leer en casita,
de que ahí habla de la experiencia de la viuda de Sarepta con el profeta Elías. En tiempo de escasez, no había lluvia en Israel por la palabra del profeta. Después de que se había secado el río donde estaba Elías, donde Dios había mandado que los cuervos lo alimentaran a él, hermanos, Dios le dijo: levántate y vete a Sidón, a Sarepta, la tierra de Sidón, hermanos, y ahí está una viuda. Y lo que me llama la atención es de que esa viuda tenía un poquito, hermano, poquito. Decía: tengo poquito. Y ese poquito tenía que compartirlo primero con el profeta. Entonces, ahí hay mucho que hablar solamente de eso, pero yo nomás le voy a enmarcar algunos puntitos rapidísimo. Se está hablando de tener fe y se está hablando de tener prioridad, se está hablando de tener reconocimiento, se está hablando de dar honra a quien te ha servido y se está dando de servir. Y se está hablando de compartir lo que tú tienes para que Dios te multiplique. Así de sencillo. Entonces ahí se ve claramente cómo la viuda de Sarepta obedece al profeta. Hermano, yo puedo pensar que si las cosas se ponen cardiaconas por acá y el día se vuelve más tenebroso, yo quiero saber quién va a compartir su pan con el profeta. Hermano, en este tiempo. Me explico lo que le quiero decir. Que estoy casi seguro que ahorita hay personas que están diciendo: voy a guardar esto porque a lo mejor no me va a alcanzar. Y yo no estoy hablando que usted comparta con el que tiene. Estoy hablando que comparta con el que realmente no tiene. Comparta lo que tenga, pero con el que tiene. Eso se llama aprender a servir. Esta es la iglesia servidora. Voy a terminar con un pasaje y lo damos el tiempo para los comentarios. 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes creciendo la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Amén y amén. Ahora sí, hermanos, comentarios. ¿Quién dijo yo? ¿Yo? Yo puedo empezar. Puedo empezar con lo siguiente, es decir, que hay un principio muy importante donde dice que Dios honra a los que le honran, ¿verdad? Y como sabemos también que pues el reino de Dios es un reino ordenado, de orden, en cuanto a todo esto, ¿no? Del servir, el servicio, vemos diferentes tipos de niveles en el servicio, ¿no? Como usted bien lo mencionó, podemos empezar con los que están fuera del templo, ¿no? Fuera del lugar de la iglesia, aquellos que son servidores, estoy hablando de los de Romanos 13, ¿no? Son servidores de Dios, porque la Biblia sí lo menciona también. Y por el otro lado también podemos mirar los servidores de Romanos 6, los que sirven las mesas. Y Hechos 6, perdón, si tienes razón. Y por el otro lado, los siervos, los que están encargados de la palabra, del altar, perdón, los que ministran la palabra, ¿verdad? Entonces, todo esto yo lo veo trabajando conjuntamente, pero se necesita algo muy importante: obediencia. Obediencia a la palabra, porque Dios bendice la obediencia. Más que nada, Dios bendice y recompensa la obediencia. Porque si nosotros hacemos caso a los ministros que están allá afuera, en este caso las autoridades que dictan leyes y dicen, bueno, en este caso no pueden salir, no se pueden reunir, hay que obedecer. Imagínense nosotros quebrando la obediencia o no haciendo caso a la obediencia de que los ministros que están allá afuera, en este caso los servidores, los encargados de las ciudades, y nosotros desobedecemos esa orden de no quedarnos en casa, de no reunirnos en cantidades grandes, y por causa de desobedecer, muchos de nosotros quizás o muchas de las personas se contagian, ¿verdad?, con lo que está aconteciendo allá. Fue por causa de que no obedecieron el mandato. Entonces la obediencia, si nosotros obedecemos
a lo que nuestros gobernantes dicen, cuánto más nosotros tenemos que obedecer a lo que nuestros ministros, es decir, nuestros pastores, cuánto más tenemos que nosotros obedecer. Y sostener al que no tiene, a los ministros que no tienen, hermanos. Ahorita la iglesia no puede esconder su mano después de haber sido servida y apoyar a sus ministros que no tienen. Me estoy refiriendo que tiene que haber ministros que están ahorita clamando al Señor también. Sí, no, sin duda que sí. Han de haber muchos, ¿verdad? En todo el mundo, porque esto es a nivel mundial. Entonces, aquellos que han sido servidos, pues hay que recompensar, hay que actuar, hay que obedecer y sostener a aquellos que verdaderamente lo necesitan. Y más que nada a los siervos del Señor, porque ellos son los encargados en este tiempo de número uno, de predicar la palabra, de guiar al pueblo en este tiempo que estamos atravesando. Así de que hay que obedecer, hay que atender a ese llamado tan importante. Quizá usted en casita que me está mirando, pues no, quizá nuestro pastor no necesite, ¿verdad? En este momento, no lo sabemos, no lo sabemos, ¿verdad? Pero pues si en dado caso que se llegue a dar el caso de que sí necesite usted que Dios le ha permitido que tener su trabajito, ¿verdad? Hay que obedecer la palabra, hay que sostener a los ministros, hay que sostener la obra para que la iglesia continúe y siga avanzando. Sí, yo creo que sí es bien importante que la iglesia entienda que usted sirve a Dios, hermanos, sosteniendo al ministro, no solamente sosteniéndolo con sus necesidades de casa. El ministro tiene responsabilidades también de templo, de iglesia. Entonces, entendiendo eso, de que la iglesia tiene que desarrollar carácter de servidor, tomando esa responsabilidad. En el momento de hoy, creo que no podemos ignorar que se sigue corriendo el gasto y todo lo demás, y pues yo entiendo, hay que ganar el mundo, hermanos, pero hay que primeramente atender Jerusalén. Hay que atender casa primero antes de todo. Yo quiero leer el pasaje que tanto hemos hablado de Romanos 13 para que la gente que nos está viendo sepa que hablamos de otros ministros. Y la versión 60 creo que es la que maneja ministros de Dios son. Pero voy a leer el pasaje que habla de los gobernantes. Dice el 13, 3 y 4. Porque los gobernantes no están para infundir el terror al que hace lo bueno, sino al que hace lo malo. ¿Quieres no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su alabanza. Pues porque es un servidor de Dios para tu bien, o ministro. Pero si haces lo malo, teme porque no lleva en vano la espada, pues es un servidor de Dios o ministro de Dios, un vengador para castigo del que hace lo malo. Entonces quiero poner ese pasaje para que no quede en el limbo y después la gente diga, ¿de qué hablaron de Romanos? Porque a veces no tienen tiempo de leer las Santas Escrituras, hermanos. Y hay que ser justos con ellos, ¿verdad? ¿O no? Amén. Amén. Comentarios. Mande sus comentarios, hermanos, sobre el tema, también los hermanos que están viéndonos. Y si tienen alguna pregunta, háganla con toda confianza. No sé dónde nos podemos ver, creo que déjenme ver en YouTube también. Y nos vemos, aunque no nos podamos ver las caras, pero nos las vamos a ver. Grábese eso, tarde o temprano nos vamos a ver las caras. Amén. Comentarios. ¿No hay comentarios? ¿No hay comentarios sobre el tema? Adelante. Hay que aprender a hacer como... Yo escuché una vez un refrán, no sé si es refrán o qué, ¿verdad? Pero dice, ustedes son candil de la calle, dice, y oscuridad de la casa, algo así, ¿no? Pero refiriéndose a que, como anteriormente el pastor mencionó, de que hay personas que está bien que traten de ayudar al mundo entero, que traten de contribuir a todo lo que está aconteciendo, quizá con sus donaciones, limosna o lo que quieran llamarle, pero no nos olvidemos del orden establecido en casa primero. Y eso es lo más importante. Sí, yo estoy de que acuerdo. Sostener casa. Miren, hermanos, yo estoy de acuerdo con las ayudas humanitarias al 100% cuando se tienen los medios. Cuando no se tienen los medios, lo único que nos toca es orar y apoyar
con nuestras oraciones y buscar la forma a ver cómo podemos apoyar, pero hay iglesias que realmente no tienen, hermanos. No se les puede, solo porque son iglesias, exigir que lo hagan. Posiblemente no tienen realmente el nivel financiero como para poder apoyar a nadie, o tal vez puedan apoyar en lo poquito, compartirse un poquito pan con alguien que el Señor les dirija, desde luego, y hay que hacerlo con toda libertad. No hay que impedirle a nadie ayudar o hacer más en este tiempo. Pero por el otro lado, no comparto la idea de que se hagan o se lleven a cabo ayudas humanitarias, hermanos, y estemos tocando trompeta de lo que estamos haciendo. Ahora, yo entiendo que si se hace esto por causa de que se tiene que dar el reconocimiento, porque esto es muy normal. Uno cuando levanta una donación para mandar a otros países, uno requiere certificación en qué se usó el dinero. Eso lo hacemos siempre, que hay una necesidad y que de repente Dios pone que se levante una ofrenda, se tiene que certificar específicamente en qué se usó el dinero. Es como lo que hacemos con los pastores de la India también, hermanos. Ellos nos dan un reporte mensual a nosotros de todo lo que hacen con lo que nosotros apoyamos en la nación de la India. Y tenemos años apoyando la nación de la India porque sabemos que hay necesidad y hay ministros que están allá representándonos al ministerio Levantando la Cosecha y que están, desde luego, pues predicando la palabra del Señor y que están apoyando en labores. Ustedes han visto los videos, las fotos del trabajo, pero nunca lo hemos publicado lo que hacemos. Ahora, no está de más publicarlo de vez en cuando, pero que no se haga eso como para decir, oh, nosotros sí somos una iglesia de ayuda humanitaria. Porque mire, hermanos, nosotros no fuimos llamados a predicar la doctrina humanitaria. Fuimos llamados a predicar a Cristo. Entonces, yo entiendo que hay muchas organizaciones que son humanistas y todas esas organizaciones humanistas, unos lo hacen porque son buenos seres humanos y otros lo hacen porque, pues desde luego, tienen organizaciones que los representan a ellos. Pero nosotros, como ministerio, pues podemos ser buenos seres humanos y hay que desarrollar ese carácter como iglesia, de ser los mejores seres humanos y tener sentimiento y sentir. Pero hay que medir nuestras capacidades hasta donde nos alcanza la mano. Así de sencillo. Amén. ¿Algún otro comentario, hermanos? Mi esposa tiene muchas ganas de hablar. Yo la estoy viendo a ella. No, pues simplemente este tema es un tema que no a mucha gente le gusta, y pero es muy real. Sinceramente, tenemos que aprender a amar a Dios sobre todas las cosas, y a través de eso vamos entendiendo el orden. Y a veces es difícil cuando todavía no hemos practicado, porque antes de que llegáramos a los caminos del Señor teníamos, como estaba diciendo hermana Sandra el viernes, diferente forma de pensar y no conocíamos el orden espiritual. Pero cuando uno llega a los caminos del Señor, uno se da cuenta de que hay un orden. Ya no está uno siendo guiado con los pensamientos humanos, porque a veces somos muy humanistas, como dice mi esposo. A veces decimos, yo conozco a esta familia que tiene necesidad, o yo conozco a esta persona que tiene necesidad, y me he enterado yo, muchas personas a veces me han comentado, ahora yo no pude ayudar en esta forma en la congregación porque había una familia con necesidad, pero se les olvida de que hay un principio. La palabra dice en Colosenses 6:10, se me hace que dice que primeramente ayudar a los de la familia de la fe. Entonces ahí incluye, ¿verdad?, la congregación, los de la fe, y eso no quiere decir que no ayudemos a otras personas. Las podemos ayudar, pero no olvidarnos de que dice primeramente los de la familia en la fe. Entonces practicar eso no es fácil, pero cuando tú ya entiendes que Dios es como ponerte a prueba, puedo decir yo, ¿verdad?, de que tú lo estás haciendo para el Señor sin que nadie se dé cuenta, pero como estaba diciendo también nuestra hermana, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré, porque cuando tú aprendes
a dar de corazón, a servir a otra persona de corazón, especialmente los de la familia de la fe, el Señor te bendice a ti. Descubres el secreto de la gran bendición que hay de servir a otro. Sin, claro, como dice también la palabra de Dios, sin andar tocando trompeta. Yo di tanto, yo di esto a tal persona, no. Dándolo sin esperar recibir a nada a cambio, porque del Señor viene la recompensa. Es, pastora, y una de las cosas que puedo aportar en eso es de que sí, es difícil para muchas personas el servir, pero creo que es porque dependen mucho de la iglesia, de que la iglesia sea que vaya, salga, siempre esté dispuesta, y se nos olvida a que nosotros también somos llamados a ser servidores en todas estas áreas, ¿verdad? No solamente depender de que la iglesia va a estar allí como iglesia, como templo, como congregación, como ministerio, sino que también nosotros tenemos que ser servidores de cada una de estas áreas, de nuestra ciudad, de servir a nuestro llamado. Tenemos la responsabilidad de crecer. Claro, si ustedes se dan cuenta, y aquí nuestros pastores al frente de esta obra se han comprometido a servir en todas estas áreas. Si usted se pone a pensar, Ministerios Levantando la Cosecha realmente tiene servicio en cada una de estas áreas. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros como hijas de Dios, como hijos de Dios, como miembros de esta iglesia? Es de hacer nuestra parte también. No descuidar de una cosa para hacer otra, como usted dice, ¿no? No decir, bueno, voy a faltar al servicio porque tengo que ir a atender a una familia, sino aprender a poner cada cosa en su lugar y hacerlo todo con orden, porque al final de cuentas, si nosotros no estamos ahí para servir a esa familia necesitada que tal vez no conoce del Señor, Dios va a proveer a alguien que vaya. No podemos ser más humanitarios, tener humanistas, no podemos ser más humanistas que hijos de Dios. Tenemos que servir, como usted dice, primero a casa, a los hermanos de la fe. Y también juntos servir al pueblo que no conoce del Señor. Así es que sí, estoy de acuerdo con usted, pastora, de que no hay que descuidar una cosa por hacer la otra, definitivamente. Y este tema, tomarlo como no solamente desde el ángulo de iglesia, porque si usted se da cuenta, en el punto de servir a la ciudad, nosotros tenemos eventos comunitarios cada año, que servimos a la ciudad y a la comunidad como iglesia. Pero ¿dónde está nuestro servicio a nuestra comunidad, a nuestra ciudad como individuos? Como yo, por ejemplo, en nuestra comunidad, en toda ciudad hay programas de ayuda comunitaria, tanto en dar comida como servir en los albergues, personas que no tienen dónde vivir, personas en los hospitales, personas que están atadas por las adicciones. Todos esos tipos de programas también son oportunidades para nosotros servir a la comunidad y ciudad, como dice nuestro pastor. Se necesitan voluntarios para servicios comunitarios. Así es que es otro ángulo en el cual no podemos ignorar. Sí, la iglesia está haciendo parte y sirviendo en cada una de estas áreas, pero también nos toca a nosotros la responsabilidad individua de servir en cada de estas áreas. La iglesia como servidora, ese es el tema del día de hoy, y por eso hablamos los 5 puntos de servicio. ¿Dónde servir? Desarrollando carácter de servicio al prójimo, decíamos, a su congregación en sus necesidades, a los ministros que han servido por años al pueblo, ayudarlos, y a la ciudad donde Dios te ha plantado, y desde luego servir atendiendo a su llamado, principalmente al de la predicación de la palabra del Señor. Hermano anciano, ibas a decir algo, ¿verdad? Sí, breve, pero sí algo. Hay un refrán que se me quedó mucho de las emisoras americanas. Aquí dice, servimos a Dios por medio de servir al ser humano. Entonces muchas personas quizás en su mente están pensando, bueno, yo quiero servir a Dios, ¿no? Quiero servir a Dios, pero quiero servirlo en la iglesia. Pero nos olvidamos de la parte de que servir a Dios también significa ponernos al servicio de nuestra ciudad también. Como tocamos un punto ahí en el número 4, si no me equivoco, servir a nuestra ciudad. Entonces, como hermana Sandra mencionaba, hay muchos
proyectos, áreas que se levantan en la ciudad de servicio comunitario y que quizás carecen de ayuda. Entonces quitémonos de la mente, ¿verdad?, ese pensamiento de que yo quiero servir a Dios, pero solamente en una área en la iglesia. No, podemos servir a Dios también en diferentes áreas. Así de que usted que nos está mirando en casita, ¿no? Hay que ponernos al servicio. Yo quiero aclarar que cuando estamos hablando de servir como iglesia, hay dos posiciones. Y por eso empezamos con ese pasaje. Por lo menos que hay que aclararlas. Una, los que sirven fuera del tabernáculo y los que sirven en el altar. Entonces los que sirven fuera del tabernáculo son los que Dios le ha dado de servir mesas o estar en lugares de autoridad, mientras que los que nos encargamos de la palabra o ministramos en el altar, de alguna otra forma, somos ministros del altar. Entonces hay que aclarar esa parte para que la gente que nos está viendo no se vaya con la idea de que hablamos solo de un servicio a la deriva. No, hay que ubicar el servicio. Dios te llama, ¿qué dice Juan 12:25, no? Que dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo esté también estará mi servidor. Número 1, posición. Número 2, si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Entonces está hablando de posición y de honra. Entonces puedes comenzar como los discípulos de Hechos 6 sirviendo a las mesas y terminar como Felipe y como Esteban sirviendo al Señor en la predicación de la palabra. Aclarando lo que tú mencionaste, ¿ok? ¿Algún otro comentario? ¿Comentarios? ¿Oramos al Señor? Creo que es todo ya. Pues oremos al Señor, hermanos, para que no tardemos tanto y también pues no tengamos, ya que los hermanos que están a través de la red no nos mandan ninguna pregunta ni tampoco ningún comentario, pues entonces nos lanzamos a orar para que vayamos a comer porque ya se hambrita, hermanos, ¿verdad? Gloria a Dios. Algunos dicen amén allá en su casita, pues ya desayunaron los hermanos. Nosotros no hemos desayunado todavía, salimos corriendo. Nadie de los que estamos pues sirviendo en el equipo de transmisión que tenemos acá. Así es que vamos a orar y pedir a Dios que Dios se glorifique y que el Señor pueda bendecirnos ahí con un fondo musical, sería mejor, con los hermanos en el altar, mucho mejor sirviendo al Señor como corresponde cada quien en su lugar, y oramos y pedimos a Dios. Padre Santo, te damos gracias en el nombre de Jesús en este momento. Vamos a pedirte, Padre Celestial, ahora que tú bendigas a cada uno de los que han estado con nosotros. Bendice por nombre a cada persona, Señor. Bendice, Padre, a aquellos que, Señor, en este momento están atravesando por necesidades que posiblemente están pensando qué va a pasar con el futuro. Dios, tú tienes el futuro en tus manos. Tú eres el que decides. Ayúdanos a ayudar a otros. Provénos para que podamos bendecir a otros, Señor. Y permite, Señor del cielo, que tu iglesia sea restaurada y sea levantada y podamos levantarnos como una iglesia que sirve, desarrollando un carácter de servicio al prójimo, a la congregación donde nosotros participamos, Señor, a Padre Celestial, a los ministros, a la ciudad, servir como servidores en nuestro llamado. Permite, Señor, que podamos ser esa iglesia servidora, que no nos olvidemos de que aunque estemos en casa, los privilegios no sean cancelados, Señor. Que podamos tomar nuestra posición como levitas, como sacerdotes, y presentarnos delante de ti en tu altar y pedir al Dios del cielo, Señor, que hagas cosas más grandes. En el nombre de Jesús. En tus manos, Dios, yo pongo delante de ti, Señor, a tu pueblo que está a través de las redes sociales. Y también a los que están aquí con nosotros apoyando el trabajo. Presento, Señor, a cada uno con sus necesidades. Presento a las naciones, Señor, que están en este momento clamando con necesidades. También la nación americana, Señor, principalmente el estado de Nueva York, Dios, que han pasado cosas no muy agradables. Te pedimos, Dios, que puedas hacer la obra en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Ora, hermana Sandra, préndele a los hermanos el sonido, por favor.
Gracias, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido poder estar delante de tu presencia, compartiendo, bendito Señor, tu palabra, las enseñanzas, Señor, de los principios y estatutos bíblicos que has establecido, Señor, para tu pueblo. Gracias te damos, bendito Dios, porque sabemos que tu palabra siempre llega a tiempo. Que esta palabra, Señor, haya sido sembrada en buena tierra, Padre, y que podamos, Señor, ser hacedores, no solamente oidores de ella, Padre, en estos tiempos, Señor, que tú nos has permitido, Señor, pasar. Ponemos nuestra vida, nuestro caminar, a nuestra familia en tus manos, Señor, y declaramos victoria sobre toda circunstancia. Declaramos, oh bendito Dios, victoria sobre toda circunstancia en el nombre de Jesús. Aquellos que nos estén sintonizando, Padre, a la familia de la fe, bendito Dios, declaramos fortalecimiento, Señor, sobre cada necesidad, fortalecimiento y provisión, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú estás presente y de que tú cuidas, Señor, de tus hijos. Para aquellos que nos sintonizan, Señor, que aún no conocen, Padre, de tu gracia, de tu misericordia, de ese amor incondicional que has impartido, bendito Padre, deseamos, Señor, y los ponemos en tus manos para que tu palabra llegue, Señor, a penetrar, bendito Dios, en sus corazones, oh bendito Padre, y que también sus oídos sean abiertos, oh bendito Padre, sus ojos, Señor, en el nombre de Jesús, a las grandezas que tú haces, Padre, para aquel que se humilla delante de tu presencia y que te reconoce como Rey soberano, como Dios todopoderoso, como Dios de nuestras vidas, a través de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Padre, por esa sangre preciosa, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar. Mientras haya misericordia, Padre Santo, en cada familia, Señor amado. Que tu Santo Espíritu, bendito Dios, obre en cada hogar, Señor amado. Y que seas tú su sustento, Señor amado. Que ellos puedan estar firmes, Padre Santo, delante de tu presencia, Señor amado. Que ellos sean levantados, Padre bendito, para gloria y honra tuya, Señor amado. Que tú uses a cada uno de tus hijos, Señor amado. Que tú estés preparándolos, Padre Santo, espiritualmente, Señor amado. Circuncidando sus corazones, bendito Dios. Abriendo sus ojos espirituales, Padre amado. Su oído, bendito Dios. Que ellos puedan escucharte, tu voz, Señor amado. Que ellos puedan ser obedientes a tu palabra, Señor amado. En el nombre de Jesús. Te pedimos por cada familia de la congregación, por sus hijos, Señor amado, por cada bebé, por cada adolescente, por cada joven, bendito Dios, que prospere su caminar, Señor amado, que tengas misericordia, bendito Dios, de cada uno de ellos, Señor amado. Y estamos confiando, bendito Dios, que estos no son finales, Padre Santo, sino que tú estás preparando a tu novia, que tú estás preparando a una iglesia bella, Padre Santo, que tú estás acomodando todo, Señor amado, que no estamos, bendito Dios, en temor, Padre Santo, sino que estamos confiando en ti, Señor amado. Estamos confiando que tú usarás a nuestros hijos, estamos confiando que tú usarás, Padre Santo, a tu pueblo, Padre Santo, que se está preparando con una iglesia bella, que tú la estás lavando y limpiando, Señor amado, para que te sirvan, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor amado, te bendecimos y te damos gracias, Padre, porque sabemos que tu Espíritu Santo está trayendo consuelo, está trayendo, bendito Dios, está trayendo vida, Padre Santo, vida espiritual a muchos hogares, a muchos corazones, Señor amado. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, y te bendecimos y te adoramos. Gracias, Padre. Cuán bello es poder adorar tu nombre. Aleluya. Amén.
Padre, gracias, Señor. Oramos en este momento, Señor, por la sanidad de las naciones enteras, para que tu mano gloriosa, Señor, esté sobre cada nación del mundo, Señor. En este tiempo, bendito Dios, derrama sanidad, Señor, sobre la iglesia, Señor, sobre el pueblo, Padre. Oramos también, Señor, para que tu iglesia alrededor del mundo sea fortalecida, Señor. Para que tu pueblo, bendito Dios, confíe más en ti, bendito Dios. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Y que aunque el mundo, Señor, en este momento esté en crisis, Padre, tu iglesia entienda, Señor, que nuestra confianza y nuestra fe debe estar puesta en Cristo Jesús, quien nos sostiene, quien nos guarda, quien llena nuestras vidas, nuestros corazones de paz, de tranquilidad, Señor. En el nombre de Jesús, oro por la iglesia, Señor, de este estado, de estas ciudades, bendito Dios. Guárdales, cúbreles, bendito Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús te damos gracias en este momento, Señor. Haz tu obra, Señor, en este tiempo, Señor. Permite, Padre amado, que la iglesia, bendito Dios, se ponga al servicio y seamos como una luz, bendito Dios, en medio de las tinieblas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Oramos por la iglesia, Señor, también que está en Everett. La bendecimos, la cubrimos y la ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Cada familia, Señor, que está allá, guárdales, Señor, en el hueco de tu mano y protégeles y provéles en todo, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén y amén. Gloria a Dios. Dios me los bendiga, hermanos. Nos vemos el día de mañana en la oración. No se olvide, a las 10 de la mañana les espero, tempranito en la mañana. Bendiciones a cada uno en el nombre de Jesús. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu